Muy feliz sábado y bienvenidos a este último culto de oración del año 2023. Sin duda ha sido un año de muchas experiencias, algunas buenas y algunas no tanto, pero tenemos la certeza de que en todo momento el Señor estuvo con nosotros, especialmente en aquellos momentos de angustia, de incertidumbre y de tristeza. Tenemos un Dios que se preocupa de cada detalle de la vida de sus hijos, y eso es un gran motivo para agradecer a Dios. Ahora que estamos terminando el año, oremos para que el Señor dirija este culto y para agradecer también por lo que ha hecho por nosotros. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre amado, porque este año 2023 hemos sentido tu presencia, hemos sentido tu mano poderosa, hemos visto milagros, hemos visto sanaciones. Querido Dios, gracias, porque tú has estado con todos nuestros amigos y hermanos también, que cada sábado ven este programa. Querido Dios, en esta mañana queremos pedir tu presencia nuevamente, que te quedes con nosotros y que tu presencia ilumine cada hogar que escuchará este programa. Acompáñanos, te lo rogamos, sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queremos saludar y agradecer a quienes permanentemente nos están escribiendo y saludando a nuestro programa. A Carmen Díez, que nos ve desde Venezuela y que semana a semana nos envía un saludo. A Robin Manuel, a Irene y Mirta Bustos desde Coquimbo, a Rosa Oliva de Supia de Caldas en Colombia, a Jaime Alcon, Gloria Valladares, Sandra Kessler, a la hermana Odette Mandiola de nuestra iglesia, qué gusto nos dio verla el sábado pasado en nuestro templo, a la familia Prado Villalobos, que por más de 3 años han sido fieles televidentes de nuestro culto, y a los amigos de República Dominicana, México, Venezuela, Estados Unidos, Portugal. Un gran abrazo cariñoso también a Daniel Pereira junto a Gaby y Gabriel allá en las Islas Azores, a los amigos de Argentina, Brasil, Perú y a todos quienes nos ven a lo largo y ancho de nuestro país. Esta semana estamos terminando el estudio de la Biblia titulado La misión de Dios, mi misión.
Creemos que estas 13 semanas de estudio han sido de provecho espiritual para cada uno de nosotros. Durante este trimestre hemos podido participar junto al pastor Alejandro Bullón del repaso y profundización también de estas lecciones. Y esperamos que el próximo trimestre sea igual de bendecido para nosotros. Durante enero y febrero y marzo estudiaremos el libro de Salmos, así que tendremos una linda oportunidad para seguir disfrutando de este estudio sistemático de la Biblia. Ahora es el momento de cantar juntos allí donde estés y alabar al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Cantemos todos. Hoy comer de este pan con unción, en memoria de mí, todos beber la copa de comunión. En memoria de mí, que nacer, al enfermo sanar con amor. En memoria de mí, no querabais llevar consolación, paz y perdón. Nuevo pacto hago hoy, mi sangre y cuerpo soy, ofrenda preciosa de salvación y perdón eternal. En memoria de mí, que os améis, como yo con amor fraternal. En memoria de mí, amad a Dios de corazón, amad a Dios, en memoria de mí. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Alabor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que
Una joven llegó a estudiar matemáticas, ciencia e historia sin soñar que aprendería algo que salvaría su vida. Creo que la educación adventista es un gran campo misionero en África. En general, incluso en esta escuela hay más estudiantes no adventistas que adventistas. Solo cerca del 5% de los estudiantes de esta secundaria adventista vienen de hogares adventistas. Esto brinda una tremenda oportunidad misionera para compartir el amor de Jesús en Yaoundé, la capital de Camerún. Nunca estás inactivo. Hay muchas personas que vienen a la oficina a hablar de sus problemas y debes acompañarlas para orar con ellas. Un día, una estudiante llamada Camo vino a la oficina del capellán Yedna pidiendo ayuda. Tenía dolor pues padecía de una enfermedad al corazón. Después de visitar muchos doctores, decidieron que necesitaba una cirugía. Ella no venía de un hogar cristiano, pero el capellán Yedna le habló de la oración. Le dije que orar es un diálogo entre ella y Dios, su Padre Celestial. Le dije que si ella cree en Dios no hay problema. Nada es imposible para Dios. Y la desafié a que comenzara a orar cada mañana y cada noche por ese problema en particular. Después que el capellán Yedna y Camo pasaron semanas orando por su problema cardíaco, los doctores se sorprendieron de lo que vieron. Estuve orando y orando. Luego, la quinta vez que fui, dijeron que el doctor se sorprendió de lo que sucedía. No veo más la enfermedad. El doctor citó a los padres a la oficina, en el laboratorio, para preguntarles qué le habían dado. Y ellos dijeron al doctor, nada. La enfermedad se había desvanecido. La única medicina fue la oración. Él me ayudó a saber que Dios es lo primero en lo que deberíamos pensar en la vida. Así que, ahora que Él me lo dijo, he comenzado a orar todos los días. La Iglesia Adventista de Camerún está enfocada en la parte del sur del país. Los líderes de la iglesia quieren impactar vidas como la de Camo en la zona norte del país también. Actualmente no hay escuelas adventistas en esa área, por lo cual es una tremenda oportunidad misionera. Es muy importante construir una escuela en la zona norte donde hay muchos no adventistas e incluso no cristianos. Es muy importante para la misión porque, como saben, tenemos que alcanzar las regiones que quizás no han escuchado acerca de Jesús. Ya hay un terreno dedicado para el edificio de una nueva escuela. También los planos y una clara idea de cómo se verá la escuela una vez terminada. La ofrenda del 13º sábado ayudará a la Iglesia de Camerún a construir su primera escuela en el norte. Por favor, ore por este proyecto que brindará una oportunidad para difundir el Evangelio a los no alcanzados. Gracias por apoyar la ofrenda del 13º sábado. Hola, mi amigo querido, qué alegría que Dios permite que una vez más estemos juntos para el estudio de su palabra. Debemos regocijarnos, tener siempre gratitud en nuestro corazón por todas las cosas buenas que recibimos de Dios, pero también por las cosas a veces desagradables, tristes, que no quisiéramos que llegaran, pero pues mientras peregrinamos en esta tierra, estaremos sujetos a provaciones, a dificultades, a tribulaciones. Sin embargo, la esperanza brilla en nuestro corazón y finalmente seremos más que vencedores. Bueno, vamos al estudio de la última lección de este año y de este trimestre. Es la lección número 13 para el 30 de diciembre del año 2023. Y el título de la lección es El fin de la misión de Dios. Todo este trimestre hemos hablado una y otra vez sobre diferentes aspectos de la misión que Dios nos confió. Y quiero
repetir una vez más que cuando Dios te confió la misión, no es porque Dios necesite de ti o de mí. Cuando Dios nos confió la misión es porque nosotros necesitamos involucrarnos en la misión, porque esta es una de las mejores maneras de crecer en la vida espiritual. Y Dios quiere hijos adultos, hijos maduros espiritualmente. El propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que en el Apocalipsis encontramos un Dios misionero. Ya el Apocalipsis es un libro misionero por excelencia, porque proclama el Evangelio eterno, pero nos muestra que Dios es un Dios misionero y que nos ha llamado para formar parte de su iglesia misionera en este mundo, y nos ha confiado el mensaje del tercer ángel, que es el último pregón, la última advertencia que la humanidad recibirá antes de la venida de Cristo. Entonces vamos a analizar el estudio. En el primer subtítulo encontramos el Apocalipsis, la misión de Dios para los últimos días. Voy a leer un texto y voy a comentarlo. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es interesante que en estos 2 versículos del capítulo 1 de Apocalipsis nosotros encontramos mencionados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los 3 comprometidos con la salvación del ser humano. ¿Cómo está identificado el Padre? Como aquel que era y que ha de venir. ¿Cómo está identificado el Espíritu? En la forma de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. El 7 es un número simbólico, lógicamente. ¿Y cómo está identificado el Hijo? Como Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces podemos ver casi al inicio del libro de Apocalipsis que el propósito de Dios es salvar. El propósito de la misión es alcanzar a los pecadores con el mensaje de la salvación. Y en esta misión está involucrado de todo corazón el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiere decir, las 3 personas de la divinidad. Cada uno tiene una función, pero los 3 tienen como único objetivo rescatar al ser humano de las garras del pecado y de la muerte. Es por eso, querido, que repito una y otra vez, cuando predicamos el Evangelio, el propósito no es asustar a las personas. El propósito no es traerlas a Dios por miedo. Es proclamar el mensaje de esperanza. Es mostrar al ser humano que Dios lo ama y que Dios está preocupado por él y que Dios es incansable en la misión de rescatarlo. Y lo interesante es que cuando Dios nos rescata, lo primero que hace es confiarnos la misión de ahora que nosotros hemos probado las maravillas de la salvación, salir corriendo a buscar a otras personas que todavía no conocen a Jesucristo. Es extraordinaria la experiencia, es exuberante, es plena la experiencia de un cristiano que se involucra en la misión, de un cristiano que no se queda con el mensaje de la salvación para él. Ahora tú me vas a decir, pero pastor, es que yo no tengo el don de predicar el Evangelio, es que yo tengo otros dones, pero no el don de dar estudios bíblicos. Bueno, cuando hablo de misión no estoy hablando necesariamente de dar estudios bíblicos. Cuando hablo de misión, estoy hablando del hecho de buscar a una persona y tú ser encargada, como un nuevo discípulo de Jesucristo, ahora tú eres encargado de discipular a esa otra persona. ¿Y qué es discipular?
enseñar a esa persona a seguir a Jesús. ¿Y cómo se sigue a Jesús? Estudiando la Biblia todos los días, viviendo en espíritu de oración y buscando a otra persona para traerla a Jesús. O sea, cuando tú te empeñas en discipular a otra persona, en lo que decimos, cuando tú te empeñas en ganar a alguien para Cristo, una de las cosas básicas que tienes que enseñarle, además de enseñarle a orar y a estudiar la Biblia, es a testificar a él, buscar ahora otra persona y traerla al Señor Jesucristo. Yo sueño el día en que cuando una persona se bautice, en la primera banca de la iglesia ya esté sentada la persona que se está bautizando, está evangelizando y trayendo para Jesucristo. Entonces tendremos una iglesia misionera, una iglesia espiritualmente fuerte, una iglesia que no claudicará, no será una iglesia débil. Vamos a la segunda parte del estudio de esta semana, el mensaje y la misión de los 3 ángeles. Leo lo que dice Apocalipsis 14, 6 al 12. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el último mensaje de Dios al mundo. Y en este texto nosotros vemos que en los últimos días Dios levanta a un pueblo, a una iglesia misionera. ¿Por qué una iglesia misionera? Porque Dios es un Dios misionero. El libro de Apocalipsis, ya lo dije, es un libro misionero. Y esta iglesia que Dios llama, la llama con un propósito, para ser una iglesia misionera. Dice, vi volar en medio del cielo 3 ángeles. Esos 3 ángeles simbolizan a un grupo de mensajeros, a una iglesia cuya misión es proclamar el evangelio. Vi volar en medio del cielo 3 ángeles que tenían el evangelio eterno. Pero ¿para qué tenían el evangelio eterno? Para cantarlo, para deleitarse, para alegrarse, para estudiarlo, para analizarlo. Todo eso está bien. Pero el texto dice, vi volar en medio del cielo a 3 ángeles que tenían el evangelio eterno para predicarlo. ¿Y para predicarlo a quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí está clarísima la misión misionera universal de la iglesia. El evangelio tiene que llegar a todos los rincones, a todas las razas, a todos los idiomas. Esto desde el punto de vista humano tal vez sea imposible. Y efectivamente, es imposible. No con ejército ni con fuerza, dice el Señor, sino con mi espíritu. Yo creo que la expansión final y completa del evangelio, antes de la venida de Cristo, porque todo ser humano vivo escuchará hablar del evangelio, no digo que lo aceptará, habrán muchos que rechazarán, pero que todo ser humano escuchará hablar del evangelio, es verdad, pero no será por estrategias humanas, será por el Espíritu de Dios. Ahora, alguien puede decir, entonces, ¿para qué me preocupo? Si Dios va a predicar finalmente el evangelio, ¿yo para qué me preocupo hoy día? Preocúpate, querido, porque cuando llegue el día en que el pregón final del evangelio sea dado, sería maravilloso que tú formes parte de la iglesia que está proclamando ese mensaje. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestra misión es proclamar el evangelio eterno, evangelio, las buenas noticias. El evangelio tiene como personaje central a Jesucristo. Jesucristo es la esencia del evangelio. Si no hubiera Jesucristo, si Jesucristo no hubiera venido a este mundo, si Él no hubiera muerto por nosotros en la cruz del Calvario, no habría evangelio. ¿Qué evangelio tendríamos que predicar? Evangelio no es condenación. Evangelio no es criticar a las personas porque tienen otra manera diferente de pensar que nosotros. Evangelio es proclamar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por el ser humano. Hacer que el ser humano
entienda la misericordia y el amor de Cristo y no tenga otro remedio sino correr a los brazos de Jesucristo, aceptarlo como su Salvador. Y cuando una persona acepta a Jesucristo como Salvador, pues ahí esa persona está dispuesta a obedecer al Señor Jesucristo de acuerdo a su palabra. Porque finalmente el Evangelio es Jesucristo y Jesucristo es la palabra. Juan dice, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Cuando tú predicas la palabra, estás predicando a Jesucristo. Cuando tú predicas a Jesucristo, estás predicando la palabra. No dice en el principio era la condenación o el juzgar a otros o el criticar a otros. Dice en el principio era el verbo, el evangelio, el Señor Jesucristo, que murió con los brazos abiertos llamando al ser humano a sus pies. Porque solo en Jesucristo hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Antes de irse, Jesucristo le encomendó la misión a sus discípulos. Eso lo encontramos registrado en Mateo capítulo 28, 19 y 20. Leo lo que dice. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante analizar este texto, querido. La orden es ir a todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las lenguas, a ser discípulos. Pero ¿quién es un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue a Jesús, que camina con Jesús, que va atrás de Jesús para aprender de Jesús y ser semejante a Jesús. Ese es un discípulo. Nuestra misión es buscar a las personas y ayudarlas a ser discípulas de Cristo, a caminar con Jesús. Pero ese caminar, esa expresión caminar con Cristo no es romántica, no es filosófica, no es poética. El caminar con Cristo es una experiencia práctica. Si tú caminas realmente con Jesucristo, quiere decir que estudias la palabra de Dios todos los días. Quiere decir que conversas con Jesucristo 24 horas por día. Y quiere decir que buscas a otra persona para discipularla. Cuando haces estas tres cosas, estás caminando con Jesucristo. Ahora, si tú no buscas a otra persona, o si tú no estudias la Biblia todos los días, o si tú no vives en espíritu de oración, y cantas muy bonito, estoy caminando con Jesucristo. No, pues ese caminar es romántico, es filosófico. Ese caminar es bonito de decir, pero el caminar con Cristo es una experiencia de vida. Nosotros tenemos que hacer que las personas se enamoren de Jesucristo, sean cautivadas por el amor de Jesús, decidan seguir al Señor Jesucristo. Y una vez que están siguiendo a Jesucristo, pues entonces les vamos a enseñar todas las cosas, todo lo que os he mandado, dice Jesucristo. ¿Y dónde está todo lo que Él ha mandado? En la palabra de Dios. Es por eso que el cristiano, cuando se enamora de Jesucristo y empieza a estudiar la palabra de Dios y encuentra lo que Dios quiere para su vida, pues no hace lo que Él quiere, sino ahora hace lo que el Señor Jesucristo dice. Vamos a la siguiente parte, la cuarta parte de nuestro estudio. Éxito en la misión. El éxito en la misión no tiene que ver necesariamente con números o con expansión territorial o con el número de iglesias que tenemos en el mundo o con el número de miembros que tenemos en el mundo o con el número de editoriales, de hospitales, de escuelas, de colegios. Eso es éxito, pero cuando se habla de éxito en el cumplimiento de la misión, no estamos hablando necesariamente de eso. Porque existen dos cosas, querido. Existe el reino de Dios y existe la estructura del reino de Dios. El reino de Dios está formado por seres humanos que crecen espiritualmente para encontrarse con Jesucristo.
Pero el reino de Dios, mientras esté en este mundo, necesita de una estructura. Quiere decir, necesita de libros de registro, necesita de dinero, necesita de templos, necesita de escuelas, de colegios, hospitales, editoriales, todo eso. Pero estas cosas son la estructura del reino de Dios. Cuando Cristo venga, nada de la estructura va a ir al cielo. Todo se va a quemar y se va a quedar en esta tierra. Lo único que va a ir al cielo es el reino de Dios, son las personas. Ahora, nosotros usando las estrategias humanas, por ejemplo, el marketing y una buena administración, un buen gerenciamiento, podemos hacer crecer la estructura. Pero eso no quiere decir que necesariamente está creciendo el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Pero es imposible que el reino de Dios crezca espiritualmente sin que crezca la estructura. Es por eso que nuestro énfasis tiene que estar en el crecimiento del reino de Dios. ¿Y cómo crece el reino de Dios? En la medida en que cada cristiano crezca espiritualmente. ¿Y cómo crece el cristiano espiritualmente? Cuando sigue a Jesús. ¿Y cómo sigue a Jesús? Cuando ora todos los días, estudia la palabra todos los días y busca una persona para discipularla. Si tú incluyes en tu experiencia cristiana solamente el estudio de la Biblia y la oración, ir a la iglesia y cantar, pero te olvidas de discipular a otra persona, tú no estás creciendo espiritualmente en el reino de Dios. Tú no estás creciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, de confundir el crecimiento de la estructura con el crecimiento del reino de Dios. Una iglesia puede estar llena todos los sábados de gente que se emociona, que lee la Biblia, que canta, que le gusta cantar, pero está creciendo espiritualmente solo si está involucrada en la misión. Ahora, si no está involucrada en la misión, la iglesia está llena, pero no quiere decir que el reino de Dios está creciendo. Oh, querido, este es un asunto mucho más serio del que nosotros podemos imaginar. Vamos a la parte final de nuestro estudio, hablando de la misión completa. La misión divina habrá completado en nuestra vida en la medida en que nosotros hayamos cumplido la misión. Pero cuando la misión haya cumplido, pues Cristo volverá. Y cuando la misión haya cumplido, me refiero a dos cosas. Cuando por el Espíritu de Dios el mundo todo haya escuchado el mensaje del Evangelio, y cuando el reino de Dios haya crecido, cuando la experiencia espiritual de cada cristiano esté madura, entonces Cristo vendrá. Y ahí se terminó el propósito de la misión. ¿Por qué? Porque el propósito de la misión era hacernos crecer espiritualmente. Pero ahora, cuando veamos a Jesús cara a cara, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Oh, mi amado, terminó el año. Terminamos el estudio de esta lección. Cuando llega el final del año, siempre hay gente triste y hay gente feliz. Y también hay gente indiferente. Yo no sé si la vida te ha golpeado feo este año. Pero si fue así, si has perdido a un ser querido, si tu sueño se ha deshecho, el mar de la vida se ha llevado el castillo de arena que construiste, si te sientes con rabia del mundo, si sientes ganas de llorar, si te sientes impotente, no desesperes. Dios te está dando un año más de vida, un nuevo año. Vamos a empezar un nuevo año. Empiézalo con Jesucristo. No te desanimes. No eches la toalla. No desistas. Que la vida te golpee. Que las personas te traten mal. Que los enemigos vengan y quieran destruir tu vida. Pero tú
Agárrate de la mano poderosa del Señor Jesucristo y no tengas miedo de nada de lo que los hombres te hagan. Con Cristo eres vencedor. Eres más que vencedor. ¡Feliz sábado, niños! ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvieron los regalos? ¿Feliz? ¿Todos contentos? Y ahora viene otra fiesta o otra cita muy importante, la de fin de año. ¿Qué pasa en ese momento? La familia se reúne, se junta, ¿no es cierto? Porque quieren estar todos juntos. ¿Saben qué? La Biblia en Juan 14, 3 dice, en Juan 14, 3, bien digo, dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es esa promesa? ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Jesús, porque Jesús quiere estar ¿con quién? Con los suyos, con los que lo quieren, lo aceptan. Las reuniones familiares son hermosas. ¿Quién no le gusta ir a una reunión del cumpleaños de un primo, el cumpleaños del abuelo, ¿no es cierto? Es lindo juntarse como familia, tener esos encuentros tan maravillosos. Y Jesús nos dejó esta promesa, que Él va a venir a buscarnos. Y todos los que confiamos en Dios, los que creemos que Él va a venir a buscarnos, los que creemos que Él pronto estará aquí para hacernos disfrutar de las maravillas que Él tiene preparado, vamos a ir con Él al cielo, sí. Por eso tenemos que estar preparándonos. ¿Saben que también aquí dice en en el mismo Juan 14 dice, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Dios nos dejó ya bien escrito y bien claro cuáles son sus intenciones con nosotros. Nosotros somos los que tenemos que decidir, ¿no es cierto? Nosotros somos los que debemos reconocer que tenemos un Dios maravilloso que está preparando lo mejor para nosotros. ¿Se imaginan ustedes cómo va a ser ese encuentro? ¿Cómo va a ser esa reunión donde vamos a estar todos, desde Adán hasta la última persona que aceptó a Jesús antes de que Él venga? Seremos muchísimos, porque todos estamos preparándonos y también queremos que otros participen de eso. Por eso, todos los sábados, todos los días, tenemos que contarles de este gran amor de Dios que tiene preparándonos un lugar maravilloso a cada uno de sus hijos. Niños, los regalos del año de la Navidad
fueron maravillosos, pero el regalo que nos tiene preparado el Señor Jesús cuando Él venga a buscarnos será lo mejor. Estar con Él será lo mejor. Conversar con Adán, con Eva y escuchar cómo ellos también fueron decidiendo por Jesús va a ser maravilloso. Oremos para que cuando empecemos este próximo año volvamos a tomar la decisión de seguir amando a Dios y pidiéndole ayuda a Él. ¿Oramos, niños? Padre eterno, te rogamos que Tú siempre insistas en nuestra vida, en nuestro corazón, para que estemos atentos a todo lo que Tú quieres de nosotros. Que nos hables, nos digas cómo debemos comportarnos. Que uses a personas para que también puedan ayudarnos a estar siempre preparados para cuando Jesús venga y cuando Él venga nosotros podamos alegrarnos y estar felices. Bendice a aquellas personas que aún no te conocen, pero permite que nosotros podamos enseñarles de tu gran amor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un lindo año. Recuerda, no estás solo, no estás sola. Hay brazos poderosos que te sostienen. Las mismas manos que crearon el planeta, el universo, son las que quieren sostenerte. Y dice así la promesa de Dios: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. En la visión de las ruedas dentro de las ruedas, Ezequiel vio un ser resplandeciente que se describe como teniendo la semejanza de un hombre sentado en un trono. En una visión posterior, el profeta vio a este ser extendiendo una mano. Y aunque Ezequiel vio solamente una mano, deben haber sido dos o la representación hubiese sido incompleta. Estas manos debieron haber estado unidas a brazos eternos, de los cuales habla el texto de hoy cuando dice aquí abajo los brazos eternos. Hace muchos años, mientras se construía un puente que une la parte de la bahía de Nueva York, los ingenieros necesitaron poner la base para uno de los puntales. El problema era que precisamente en el lugar donde intentaban edificar esa base había sumergido un antiguo lanchón que se había hundido hace años con una carga de piedras. El lanchón estaba relativamente en buenas condiciones, así que el ingeniero a cargo de la operación
decidió sacarlo. Un grupo de buzos colocaron cadenas pesadas en los extremos del lanchón. Luego trataron de elevarlo con una grúa, pero los esfuerzos no tuvieron éxito. Por último, uno de los ingenieros tuvo una idea. Hizo traer 2 barcazas hasta donde estaba el lanchón y dio instrucciones para asegurar las cadenas a las barcazas cuando la marea estaba baja. Y en el transcurso de 9 o 10 horas en que estaba subiendo la marea, el viejo lanchón empezó a sacudirse y también a subir inexorablemente. Lo que la grúa no pudo lograr por la fuerza bruta, el poderoso océano Atlántico lo hizo fácilmente. Amigo y amiga, algo parecido sucede en nuestra relación con Dios. Por nosotros mismos no podemos librarnos de nuestra carga de pecado, pero el Dios omnipotente puede cumplir a través de nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Observa que aunque no tenemos poder para hacer nada, hay una parte que podemos desempeñar. Podemos cooperar con el poder divino. Cuán agradecidos debiéramos estar de que para librarnos de nuestra carga de pecado, los brazos eternos de Dios están por debajo para quitarla de nosotros. Y mientras sigamos cooperando con Él, esta remoción será permanente. Y esa es una mejor manera de vivir. ¿Cómo agradecer, Señor, por tu gran bondad, que sin merecer tú nos das para tu amor mostrar? Y las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que glorifique solo a ti, y si el orgullo entra en mí, llévame, Señor, al Getsemaní. Getsemaní, con su sangre me ha salvado, su poder
luego este hermoso tema interpretado por el Cuarteto Dabar de la Universidad Adventista de Centroamérica, en donde el centro del mensaje es el tributo a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Nos prepararemos para recibir el mensaje de vida esta mañana. Que nuestras mentes y corazones estén dispuestas para anidar el mensaje de esta hora. Buenos días, queridos hermanos, tengan todos un muy feliz sábado. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes nuevamente un tema y los quiero saludar a todos aquellos que están en sus hogares. Y sabemos que hoy día nuestro programa se ve en distintos países y es por eso que los quiero saludar en forma muy especial a nombre de la Iglesia de Ñuñoa, y deseando y esperando que hayan pasado una muy feliz Navidad. Estamos en una época especial del año, una época de balances, una época en la cual nosotros reflexionamos respecto a nuestra vida probablemente, a todas las cosas que nos ocurrieron en forma particular, en forma personal, pero sin lugar a dudas, que este ha sido un año donde el Señor nos ha acompañado y donde el Señor nos ha bendecido. Y vamos a reflexionar, vamos a dar un poco de continuidad al tema de la época en la que estamos viviendo. Y en esta mañana vamos a hablar del personaje central que debiera ser tanto de la Navidad como de este proceso o de esta reflexión que nosotros hacemos de nuestra vida. Y es por eso que vamos a estudiar en esta hora al personaje central de la Biblia. Y lo vamos a hacer de una perspectiva a lo mejor un poco diferente. Y los quiero invitar porque vamos a hacer un pequeño estudio en estos minutos respecto a tres interrogantes que nos vamos a plantear. Muchas veces las preguntas son una muy buena forma en la cual nosotros podemos aclarar ciertas dudas desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista incluso filosófico. Hay grandes interrogantes que se han dado y que nos ayudan a reflexionar, a pensar, a profundizar. Y en esta hora vamos a hablar sobre nuestro Señor Jesús. Y nos vamos a centrar en quién es Jesús. En primer lugar, nosotros vamos a tratar de compartir y de poder descubrir juntos quién es Jesús. En segundo lugar, ¿cómo vino Jesús a la tierra? Porque dentro del maravilloso plan de salvación, el centro de ese plan justamente es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que una pregunta interesante también, así como preguntarnos la esencia, ¿quién es Jesús?, es ¿cómo vino Jesús a la tierra? Y en tercer lugar, vamos a responder en esta hora, ¿por qué Jesús vino a la tierra? Algo que pareciera obvio en algunas ocasiones, en realidad puede que no sea tan obvio. La encarnación de Cristo, la venida de nuestro Señor Jesús, es el evento más importante en la historia de la humanidad y probablemente en la historia del universo, con una trascendencia tan grande, tan importante, que nuestras mentes finitas no logran dimensionarlo en su totalidad, pero sí logran dimensionarlo y debiéramos poder dimensionarlo de acuerdo a cómo está revelada en la palabra de Dios. Y la idea es poder descubrir y poder responder estas preguntas basados en la Biblia, no en especulaciones, no a lo mejor en ciertos planteamientos seculares o filosóficos, sino que principalmente en lo que dice la palabra de Dios. Y es por eso que vamos a ir a la Biblia, al libro de Juan. Y el libro de Juan es muy importante en ese sentido respecto en especial a quién es Jesús.
Y los quiero invitar a la parte inicial del libro de Juan, que va desde el versículo 1. Esto es el capítulo 1 de Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 18 es lo que nosotros se conoce como el prólogo, un prólogo muy importante. Y de aquí vamos a leer y vamos a ver algunos versículos. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y los quiero invitar para que puedan ver, abrir sus Biblias o ver en sus dispositivos, buscar el libro de Juan, el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Yo voy a leer una versión que es la Nueva Biblia de las Américas, que es una versión bien interesante que por lo menos a mí me pareció un poquito más explicativa respecto a este tema. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Interesante cómo el apóstol Juan, lo primero que nos quiere transmitir, y el centro en realidad del libro de Juan y de lo que él quiere transmitir, es la divinidad de Cristo. En su libro y desde el prólogo, lo que hace Juan y el objetivo principal es demostrar, o más que demostrar en realidad, es afirmar y desarrollar el tema de la divinidad de Cristo. ¿Y cómo lo hace? No es de una manera racional, no es que él quiera argumentar respecto a la divinidad de Jesús, tampoco quiere presentar pruebas, él no quiere presentar evidencia respecto a eso, no cuenta ninguna historia respecto a esto, no trata de probar nada, simplemente afirma. Juan, de la forma y tal como una revelación, como un profeta al cual se le ha revelado la palabra de Dios, Juan afirma. Él no quiere probar nada, él no quiere convencer a nadie, solamente él quiere afirmar que Jesús es Dios. Y esto es algo importante porque Juan está impresionado. Juan está impresionado por Cristo. Juan está impresionado porque ese hombre con el cual él compartió por 3 años, por 3 años y medio, de acuerdo a los antecedentes que se suponen, ese hombre con el que estuvo aquí en la tierra, él se da cuenta después, y en esta manifestación, principalmente en la isla de Patmos, ¿cierto? Cuando Jesús se revela, él se da cuenta que este Jesús, que él sabía, que él creía, que había descubierto que era Dios, se le presenta y él realmente vive en carne propia esa experiencia de encontrarse con este Jesús Dios. Y esto es lo que impresiona a Juan, y lo impresiona de tal manera que él quiere dejarlo reflejado en el principio de su libro. Él no quiere probar nada, ni argumentar, solo quiere decir que él, en la plenitud, en la revelación, en su conciencia, en su racionalidad, él entiende y quiere transmitir que Jesús es Dios. Y de esa forma se desarrolla este libro, este importante evangelio. Y vamos a ir un poquitito a estudiar estos versículos que van desde el versículo 1 a el versículo 3. Primero nos habla de que en el principio, si yo les pregunto a ustedes que recordemos dónde se menciona en el principio, seguramente lo primero que se nos viene a la cabeza es Génesis, ¿cierto? Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio. Y queridos hermanos, queridos amigos que hoy día están compartiendo, efectivamente, es el mismo principio. Ese principio que probablemente nosotros no nos logramos imaginar o dimensionar. Ese principio donde en un momento no había nada, donde moraban
solamente Dios, este Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ese principio, en el principio ya existía el Verbo. O sea, antes de todas las cosas, antes de la creación incluso del universo, ya existía Jesús. Y esto es significativo, esto es importante, porque eso nos muestra, y de esa forma Juan empieza a desarrollar su idea. Es como una tesis. Es como que Juan está desarrollando una tesis y empieza a presentar estas afirmaciones en el principio, cuando antes, en ese mismo principio de Génesis, cuando no había nada, cuando el inicio de todas las cosas, cuando en un momento de la nada hubo algo y se forma el universo y después la tierra y luego se habilita esta tierra para que el hombre habite, antes de todo eso existía Jesús. Y sigamos, ya existía el Verbo. Y aquí me quiero detener en un minuto. No siempre tenemos tan claro lo que significa el verbo. Lo podemos repetir, pero no siempre entendemos. Y yo mismo muchas veces me pregunté, ¿por qué dice en el principio existía verbo? ¿Por qué no solamente decía en el principio existía Jesús? Y yo voy a leer algunas, solamente para aclarar, voy a leer algunas definiciones que han hecho algunos teólogos o comentaristas. Este término verbo es una palabra común, una palabra griega que es logos, que significa hablar, un mensaje o palabras. Y se usaba mucho en esa época y solamente Juan lo utiliza, porque lo que quiere hacer Juan es transmitir un mensaje respecto a quién era Jesús. Y esto es interesante. El comentario bíblico adventista dice lo siguiente: aquí Juan emplea el término para designar a Cristo, quien vino para revelar el carácter, la mente y la voluntad del Padre, así como un discurso de expresión de ideas. Entonces, este verbo, que es Jesús, es una revelación que muestra que vino a revelar el carácter, la mente y la voluntad del Padre. La designación de Cristo es solamente usada por Juan y el término identifica a Jesús como la expresión encarnada de la voluntad del Padre. ¿De la voluntad para qué? Para salvación. Y eso es importante. Jesús es una revelación y es una revelación activa de la palabra de Dios, de la palabra del Padre. Es una revelación activa para salvación. Por eso es verbo, algo en movimiento, algo activo, una palabra y una revelación de Dios. Y eso es algo que nosotros podemos verlo también en Hebreos en el capítulo 1 y en el versículo 1, que muestra algo más o menos parecido, ¿cierto? De una u otra forma, el apóstol Pablo también reafirma lo que nos está indicando Juan. Dice, Hebreos 1, 1 y 2, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y es interesante cómo el apóstol Pablo acá está diciendo que en una época es la revelación de Dios a los profetas era de distintas maneras. Vemos cómo Dios se reveló a Moisés en la zarza, en el monte Sinaí, habló con Abraham, se revelaba de distintas maneras con el profeta Isaías, con el profeta Daniel, etc. Pero desde el momento, ¿cierto?, en el final del tiempo, en los últimos días, habla por el Hijo, la máxima revelación de Dios. Vamos a seguir adelante entonces con el texto que estamos
revisando. Versículo 1 siempre, y el verbo estaba con Dios. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí ya nos empieza a profundizar un poquitito el apóstol Juan quién es el verbo. Y dice que siempre entonces estuvo con el Padre, en una eternidad, eternamente, con una existencia eterna. Jesús siempre estuvo con el Padre, pero hay una distinción entre el verbo y Dios, y que en este caso representa al Padre. Es decir, son dos personas distintas. Y eso es importante. Por eso dice, y el verbo estaba con Dios. Significa que son dos personas que coexistieron. Y el verbo era Dios. Y aquí entonces vuelve a reafirmar Juan. Luego en el versículo 2 hace como un resumen de todo lo anterior. Dice, Él estaba en el principio con Dios. Y en el versículo 3, ya después de haber identificado quién es Jesús, que Él es Dios, que estuvo desde el principio, con el Padre, eternamente, como uno de los atributos, dice, versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, también hay una relación interesante entre el verbo, esta revelación activa y la creación, que probablemente es la máxima manifestación visible de este poder creativo de Dios. Recordemos que Dios crea de la nada. Jesús participa activamente, y lo dice el apóstol Pablo en Hebreos. En el versículo 2 decía, en últimos días Dios ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Y entonces ya hemos explicado en estos minutos quién es Jesús. Jesús es Dios, la revelación activa, ¿cierto?, de la divinidad para salvación de todos los seres humanos y de todos quienes aceptan a Cristo como Salvador. Ahora, ¿cómo vino a la tierra? Acuérdense que eran 3 preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo vino a la tierra? Y aquí vamos a ir al versículo 14 de Juan capítulo 1. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí yo me quiero centrar en 2 cosas. Primero, se hizo carne. Este verbo, que era Dios, que estaba en el principio de la creación, eternamente coexistiendo con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una relación de amor, se hace carne. Lo más increíble, el milagro más grande, probablemente de la historia del universo, para mí por lo menos, humildemente, es probablemente la encarnación de Cristo, que vamos a estudiar por edades eternas. Y se hizo carne, y esa palabra carne en griego representa naturaleza como nosotros conocemos, naturaleza humana, carne, una persona de carne y hueso. Algo importante que Juan también quería dejar en claro respecto a algunos cuestionamientos de que Jesús efectivamente había sido un hombre. Juan lo afirma. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Es interesante esa palabra habitó, porque es la misma que tiene que ver en Éxodo 25:8, cuando dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Lo que Dios quería era habitar en medio del pueblo de Israel. Y lo que Jesús quería cuando vino a la tierra es habitar en medio de su pueblo. Y hoy día, queridos hermanos, queridos amigos, lo que quiere hacer Cristo es habitar en nuestros corazones. Y es por eso que hoy día el llamado siempre,
cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Dios, del maravilloso amor y plan de salvación, el deseo de esta revelación activa, de este verbo, esta palabra activa, siempre está apuntada a nuestra salvación. Y aquí es como vemos también en este versículo, ¿cierto? En el versículo 14, que nos habla de que nosotros vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Jesús se hizo hombre y en su humanidad reflejó la gloria de Dios. Y eso, hermanos, es importante. Dios se quiere dar y se quiso dar a conocer a través de Cristo. Y hoy día ese deseo está totalmente presente en el deseo de entrar en nuestros corazones. Ahora, otra parte del versículo, y vamos al versículo 14, que dice, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Cristo viene aquí a la tierra, quiere mostrar el carácter de Dios. Y cuando habla de gracia, está hablando de la misericordia, de este don gratuito que Dios nos da. El don de la salvación, de las misericordias de Dios, de la gracia infinita que hoy día Él otorga, y Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados, a poder restaurar nuestro corazón, porque Él quiere restablecer una relación con nosotros. Queridos hermanos, desde la caída, antes de la caída, el ser humano, Adán y Eva, tenían un contacto directo con Jesús, con Dios. Cuando eso se rompe desde ese momento, incluso desde Génesis 3:15, esa primera profecía apuntaba a restablecer esa relación. Y es por eso que cuando Cristo viene quiere restablecer una relación de gracia y de verdad, de misericordia, de amor y de verdad, de mostrar la verdad respecto a Dios. Una verdad reveladora, una verdad de un Dios amoroso, misericordioso, que se revela a través de Cristo para salvación de la humanidad. Qué hermoso, hermanos. Y a mí en lo personal es sobrecogedor, es trascendental el que podamos reflexionar en estas temáticas tan importantes. Y vamos a responder ahora la tercera pregunta, ¿cierto? ¿Por qué vino Jesús? Y para poder responder esa pregunta, tenemos que recordar, ¿cierto?, en cierta forma, el contexto en el que vino Cristo. Cristo se encarnó, Cristo vino como hombre. Y eso lo demuestran los evangelios. Hace algunos días estuvimos recordando, y ojalá que haya sido así, el evento maravilloso. Sabemos que el 25 de diciembre no es la fecha en la cual, o suponemos, y los antecedentes así lo dicen, de que no es la fecha en la que vino Cristo. Pero es una fecha que nosotros podemos aprovechar para poder mostrar a los demás justamente este amor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo en el capítulo 1 y los versículos 21 y 23. Mateo capítulo 1, versículos 21 y 23. Y dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Queridos hermanos, Jesús vino como una revelación para salvación
y Él fue Dios con nosotros. Y fíjense el versículo 21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Queridos hermanos, Jesús vino para que nosotros seamos salvos. Jesús vino para que nosotros tengamos la esperanza de poder reencontrarnos con Él en las nubes de los cielos cuando Cristo pueda venir por segunda vez. Él vino la primera vez para revelar el amor del Padre, para revelar el amor de Dios. Él vino, se encarnó, vivió en este mundo, pisó en una superficie en la tierra similar probablemente a la que hoy día existe, no en el pavimento ni nada de eso, pero era la superficie de la tierra. Él respiró un aire similar al que nosotros respiramos. Él se encarnó porque vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Y esa es la invitación que nosotros tenemos el día de hoy, queridos hermanos. ¿Por qué vino Cristo? Y quiero terminar esta reflexión con un versículo conocido por nosotros, que está en Juan capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 16 y 17. ¿Por qué vino Cristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todos tenemos hoy día esta invitación. Todos hoy día podemos ser salvos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que crean en Él, todos los que creamos en Él, todos los que aceptemos el maravilloso sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz, todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Esta es la invitación que quiero humildemente en el nombre del Señor Jesús hacerle a cada uno de nosotros. En este año de balance, en este año que comienza, que lo más importante sea el desafío de tener una mejor comunión, el desafío de poder tener una mejor relación con el Señor Jesús, el desafío de ser instrumentos de Él en la predicación del Evangelio. Que el Señor nos acompañe, que la paz y que la bendición de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Muy bien, estamos llegando al final del último culto este año. Esperamos haber sido un canal de esperanza, un canal en donde hayamos podido entregar mensajes de amor y esperanza para nuestros corazones afligidos y donde hayamos entregado cercanía con nuestro Dios. Que el próximo año 2024 sea un año lleno de experiencias con el Señor y que nuestras vidas, nuestros actos y nuestras decisiones estén siempre en armonía con su voluntad. De esa manera podremos tener un bendecido año junto a nuestro Señor. Desde la producción de nuestro programa y con un saludo especial de nuestro director general, Cristian Villalobos, les deseamos a todos ustedes un feliz y bendecido año 2024. Un fuerte y cariñoso abrazo para ustedes y sus seres amados. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.